han aumentado los factores de riesgo para la demencia y uno de ellos es la polución. Lo que la gente no sabe es que disminuir los niveles de contaminación te va a beneficiar a ti en tu riesgo de, pues, por ejemplo, sufrir un infarto. El estrés es lo que nos ha permitido y que nos permite sobrevivir. El estrés es algo bueno. Pero hoy sabemos que la exposición a tóxicos como el aluminio hacen que la predisposición al Alzheimer sea mayor. Hoy tenemos con nosotros a un invitado de excepción. El doctor Bruno Ribeiro es licenciado y doctor en Psicología por el Instituto Superior de Ciencias de la Salud de Oporto y por la Universidad de Valencia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la profesión y una extensa formación en ansiedad, Alzheimer, estimulación cognitiva y demencia, entre otros. Es el responsable de la Unidad de Desarrollo y Estimulación en SHA Wellness Clinic, pero además el doctor Ribeiro compagina su carrera profesional con la docencia e investigación en el grupo de Psicología y Neurobiología del Comportamiento en la Universidad de Murcia y en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Virgen de la Risaca. En la interesante conversación que mantenemos hablamos de psicología, neuropsicología, redes sociales, desarrollo cognitivo y sobre cómo mantener una buena salud cerebral. Estoy seguro de que te va a gustar. Antes de comenzar, recuerda seguirnos en redes sociales tanto en el canal del podcast como en el mío, Dr. Avellán. Este episodio es gracias a ICEN, que es el mejor instituto de posgrados universitarios en nutrición, entrenamiento, salud y deporte. Y también te invito a que te unas a mi newsletter, Vital, donde cada semana te escribo un artículo de salud de verdad, para que aprendas de una vez por todas cómo cuidarte. Te dejo el enlace en la descripción, tanto de ICEN como de Vital. Hoy, en Ágora, el doctor Bruno Ribeiro. Bruno Ribeiro, bienvenido. Estamos encantados de tenerte aquí. Qué placer empezar el año aquí con vosotros, una maravilla. Enhorabuena. Nada, enhorabuena a ti. Bueno, La verdad que, tener a gente de tu nivel, pues es siempre un placer Muchas gracias. tenerte con nosotros en Ágora. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿quién es Bruno Ribeiro y qué le llevó a especializarse en neuropsicología? Bueno, es una pregunta que voy a intentar responder de forma corta. Mira, una de mis pasiones fue la que tú tienes ahora, fue el corazón. Sí. Yo tenía 4 o 5 años y todos hablan, yo soy bastante mayor que tú, y hablábamos que el corazón era el órgano principal del cuerpo. Uh-huh. Y yo estaba, enamoradísimo del corazón. Y ahí ya cuando tenía 4, 5 años, 6 años, en Portugal, yo soy portugués, se realiza el primer trasplante de corazón con éxito. Claro. Entonces yo pienso, entonces el corazón se puede sustituir, se puede reemplazar, sigue siendo mi pasión, pero entonces paso a otro órgano que no sea reemplazable. Y ahí nace mi pasión por el cerebro. Empecé a estudiar, yo soy portugués, empecé a estudiar en Portugal. He venido a España a hacer Erasmus. Uh-huh. Y bueno, ya sabes estas tristezas del Erasmus, que acabamos enamorándonos de un país que no es el nuestro, y me fui quedando por aquí. Hice mi doctorado aquí y siempre enamorado del cerebro y bueno, empecé estudiando el cerebro desde un punto de vista de las drogodependencias y eso después me llevó a estudiar el cerebro desde un punto de vista de maximización del rendimiento cerebral. Últimamente ando un poquito más también relacionado con la medicina integrativa, ya que es importantísimo no solamente desde la psicología, desde la neuropsicología, aportar todo lo que sabemos para obtener un máximo rendimiento cerebral, pero obviamente tú de esto sabes muchísimo más que yo, pues todo lo que podamos hacer también con el resto del cuerpo, con todo lo que podemos aportar para mejorar el cerebro. Y ahí estoy, ahora mismo soy profesor en la Universidad de Murcia, en el Departamento de Anatomía Humana y Psicobiología, un departamento que tiene sus labores tanto en la Facultad de Medicina como en la Facultad de Psicología. Trabajo en SHA Wellness Clinic, tanto en España como en México. Tenemos de momento 2 clínicas, vamos a abrir una tercera en Emiratos Árabes Unidos. Y mi principal trabajo, que no es ese, es ser padre de 2 criaturas increíbles, 2 adolescentes fantásticos, Bruno y Ana, que son lo que me hace despertarme todos los días por la mañana y
y seguir adelante. Me encanta. Eso es mi pasión. Me encanta porque además yo soy como muy partidario, lo digo mucho, de que la dimensión humana es inseparable de la profesional, ¿no? Y tenemos que tener eso en cuenta. Pero bueno, me llama mucho la atención, y es quizá la primera pregunta que te haría, que te dedicas precisamente a uno de los órganos de los que más sufrimos los seres humanos ahora mismo como sociedad. Hemos aumentado muchísimo la esperanza de vida, pero la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas o de Alzheimer pues es cada día más alta. Yo no sé qué opinión tienes de esto o cómo crees que podemos, yo te diría casi prevenir, ¿no? Porque la mayoría de los que estamos aquí, e incluso los que nos están escuchando, lo que quieren es prevenir la demencia, la degeneración nerviosa o incluso el Alzheimer. ¿Cuál es tu opinión como neuropsicólogo acerca de esto? Mira, efectivamente es una preocupación que originó este proyecto en SHA Wellness. Nosotros estamos consiguiendo efectivamente cuidar mucho de nuestro cuerpo. Hemos alcanzado una esperanza de vida bastante alta y vamos a seguir aumentando, pero muchas veces descuidamos el cerebro. Y descuidamos el cerebro porque más o menos va funcionando y llega a ser un órgano resistente porque es capaz de ir funcionando, de ir tirando a pesar de que no le estemos tratando tan bien. Desde ese punto de vista, yo creo que hay hábitos hoy que tenemos que verdaderamente son perjudiciales para nuestro cerebro. Nosotros hace 2-3 años en la clínica hemos, dado una palmada en la mesa porque la cantidad de tóxicos que estamos expuestos hoy en día es increíble. Empieza en nuestra alimentación, que tenemos una serie de comidas ultraprocesadas con sustancias que están permitidas hasta unas determinadas cantidades, pero sabemos que, claro, es para comer de vez en cuando, pero después hacemos de eso nuestros hábitos alimentarios y nuestro cuerpo no tiene capacidad de eliminar esos tóxicos. Pero también esta mañana nos hemos duchado y muchas veces es una ducha tóxica, es decir, cuántos productos nos hemos echado al cuerpo, qué cantidad de tóxicos nos hemos echado al cuerpo, productos hoy que sabemos que son que alteran, son disruptores hormonales claramente conocidos. Bueno, incluso hablarte de la polución atmosférica es increíble, es decir, efectivamente no estamos cuidando de nuestro cerebro. Y después, la forma en cómo tratamos las personas que nos dan de comer, para mí no es demasiado ética. Es decir, podemos discutir con la persona que nos vende la chaqueta, la camiseta y apretarle el precio y decirle que tiene que hacer 50.000 camisetas a un determinado precio. Pero cuando hacemos eso con los agricultores, con los ganaderos, con las personas del sector primario alimentario, les estamos incitando a utilizar sustancias. Claro, para abaratar costes, supongo, y sobreproducir, ¿no? Para llegar a unos niveles más rentables. Eso es. Fíjate, y después hay otra área que espero que no te sientas ofendido. Hace 3 años he tenido una paciente con unos hábitos prácticamente perfectos. Una profesora, había sido profesora primaria, 70 y tantos años, y empieza con una enfermedad de Alzheimer. Y era una persona de Galicia, como sabes, yo soy de Oporto. Será por los incendios, incluso he escrito a su ayuntamiento pidiéndoles que me dieran los datos del agua, si era el agua que estaba poluida. Encontré un medicamento que ella llevaba tomando desde los 40 y tantos, 50 años, todos los días, para prevenir la degeneración ósea de sus rodillas. Sí. Ya puedes imaginar cuál es. Que estaba rociado con spray de aluminio. Todos los días, claro. Ok, Todos los días. La cantidad es mínima. Es una cantidad de aluminio mínima. Pero
desde los 45 años hasta los 75 años tomando una pastilla que está spray de aluminio, yo creo que sin duda eso ha contribuido, por ejemplo, para su Alzheimer. Hoy sabemos que la exposición a tóxicos como el aluminio hacen que la predisposición al Alzheimer sea mayor. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, es un fármaco, pero... Es un fármaco, de un sitio que nosotros confiamos, la farmacia. Y los desodorantes, ¿no? Exactamente. Los geles, Exactamente. shampoos, tienen Exactamente. a veces también muchas sustancias que son tóxicas. Por eso tenemos Eso que es. ser conscientes también de esto y elegir pues unos buenos productos, ¿no? Porque una pastilla uno se lo puede imaginar. Dices, bueno, es una pastilla, es algo ajeno que todo tiene efectos secundarios. ¿A quién vamos a confiar más que en el médico Claro. y en la farmacia? Claro. Entonces, cuando me puse a leer, rociado con spray de aluminio, Sí. y que creo que es para darle color o algo Sí, así. a la Fíjate, pastilla, ¿no? a la pastilla, Sí, imagínate. Entonces eso pues nos ha reunido el equipo clínico y dicho, ¿qué estamos haciendo? Y bueno, yo creo que nuestros hábitos de vida, la forma como estamos generando nuestros productos alimentarios, los niveles de estrés que estamos expuestos, pues quizás esos sean uno de los factores que indudablemente hacen que nuestra esperanza de vida también, al ser mayor, aumentemos la incidencia de enfermedades neurodegenerativas. Y desde tu punto de vista, en los hábitos que sí que podemos incidir más allá de los tóxicos que has comentado, ¿cómo se relacionan unos hábitos determinados con la salud cerebral, sobre todo cuando nos hacemos mayores? Mira, por ejemplo, al día de hoy, lo que tiene más evidencia científica, que es algo que todos nosotros podemos hacer, es el ejercicio físico. El ejercicio físico al día de hoy es lo que tiene más aval científico, mayor número de publicaciones, y es sin duda uno de los hábitos que mejor ayuda a envejecer bien. ¿Por qué? Hay varios factores. Uno de ellos es nosotros cuando vemos un cerebro, lo primero que vemos es que tiene muchísimas arterias y venas. Es un órgano que pesa 1100, 1200, puede llegar a los 1400, 1500 gramos. Es decir, es un órgano pequeño comparativamente con nuestro peso corporal, pero es un órgano que gasta más de 10% de todo el flujo sanguíneo, de todos los nutrientes de nuestro cuerpo. Cuando está funcionando más o menos sin grandes exigencias, pero puede superar los 20% cuando estamos en una tarea, digamos, intelectual muy intensa. Entonces, por un lado, el mantenimiento del sistema cardiovascular en mejores condiciones posibles va a ayudar muchísimo a prevenir, por ejemplo, una enfermedad, un tipo de demencia que son las demencias vasculares, por decirte algo. Pero hoy sabemos que las masas musculares desarrolladas y ejercitadas liberan un factor que es el BDNF, Brain Delivery Neurotrophic Factor, el factor liberador neurotrófico cerebral. Es decir, nuestros cerebros envían unas sustancias al cerebro que hacen que nuestro cerebro no se haga más pequeño con el tiempo. Nosotros, la corteza cerebral, donde tenemos las células neuronales, que es la parte de fuera del cerebro, pues con los años verificamos que van haciéndose más pequeñas. En personas que hacen ejercicio físico esto no pasa. Mantienen esta espesura de células neuronales, que son las células que, pues, donde están ubicadas las funciones cognitivas, el pensamiento, estar hablando contigo, la capacidad de ver, todo lo que nos hace humanos, pues, y también en los animales algunas funciones, pues está en la corteza cerebral. El ejercicio físico no hay, digamos, ninguna otra actividad que nos proteja tanto al cerebro como esta. Esta sería la número 1. Te quería preguntar también por la alimentación y más allá del consumo de evitar o limitar el consumo de ultraprocesados, que sabemos que son muy malos. Hay una cosa, no sé si sabes, pero en redes sociales donde estoy yo muy metido, hay una especie de guerra, silente o no tan silente, entre los que defienden una alimentación
que sobre todo tenga o casi productos vegetales y otros que dicen que los productos animales son los que te dan más foco, más concentración, mejor rendimiento cognitivo. Ujú, ujú. ¿Tienes alguna idea de esto? ¿Cuál es vuestra opinión o qué hacéis en SHA, por ejemplo? Mira, nosotros somos defensores de una dieta basada en vegetales. Ujú, No somos extremistas. ujú. ¿Qué significa esto? Nosotros, nuestra alimentación está basada sobre todo en tres grandes orígenes. Ajá. Bebemos de tres grandes fuentes. Una de ellas son la alimentación que se hace en las zonas azules. Ajá. Las zonas azules del mundo, pues son estas 5 zonas que tienen el mayor número de personas por encima de 100 años y donde tienen la esperanza de vida, más que esperanza de vida, la esperanza de vida saludable mayor del mundo. Ajá. Bueno, hay una zona en Sí, sí. Grecia En y Okinawa, Okinawa, Sicilia. Italia, Sicilia, Loma Linda y Están los Costa adventistas, Rica. ¿verdad? Exactamente, California. Costa Rica. Los adventistas, Sí, por sí. ejemplo, no comen carne. Entonces, esta es una de las fuentes de donde nosotros basamos nuestra alimentación. Otra es, obviamente, la dieta mediterránea. Claro. Nosotros vivimos afortunadamente en una zona de gente muy longeva y de gente bastante saludable. O lo éramos. Sí. Y cuando vemos la dieta mediterránea original, y estamos, bueno, si me permites decir dónde estamos, que estamos en Claro, Murcia, claro. uno de los huertos de Europa. De Europa, efectivamente. ¿Ok? Entonces, esa dieta mediterránea contemplaba un poco de carne de Exacto. vez en cuando. Es que eso es lo que pasa, que la gente se cree que la dieta mediterránea es lo que se come en el Mediterráneo y ahora mismo tiene muy poco que ver con lo que era. ¿Ok? Era prácticamente una dieta casi vegetariana, ¿no? Ok. Y después, obviamente, la parte más científica la estudiamos del plato, lo que se llama el plato saludable de Harvard Medical School. Muy bien. En que Harvard, en vez de poner la típica pirámide que nos han enseñado en la universidad, pues ahora dibujó un plato en que pone las cantidades de lo que sería una alimentación adecuada y efectivamente también reducen el consumo de carne. De hecho, no tienes por qué. Un plato de Harvard puede estar bien hecho y no tiene por qué contener carne, ¿no? Exactamente. La mitad son vegetales y un poco de fruta. Exactamente. La mitad son cereales integrales. Granos, y luego cereales. proteína saludable. Eso es. Que puede ser animal o vegetal, pero, Eso pero te priman Eso la es. carne roja, cerdo Eso procesado. Eso es. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, pues, una dieta basada en vegetales, como fuente de proteína, pues obviamente preferimos el pescado. Sí. No podemos negar que el pescado pues, es una fuente de proteína bastante importante. Intentamos, obviamente, hay que buscar el pescado que esté en mejores condiciones, hay que tener mucho cuidado con todo lo que son los metales pesados y ahora los microplásticos. Pero de ahí viene nuestra idea sobre la dieta. Después practicamos algo e intentamos pedir a nuestros pacientes que lo hagan, que es el concepto de 80-20. Pórtate bien 80% del tiempo y 20% del tiempo puedes cometer algún pequeño exceso. ¿Ok? Una pregunta que no me has hecho, pero que me voy a adelantar, es con el alcohol. Ajá. Porque muchos pacientes nos preguntan sobre el alcohol. En estas zonas azules el alcohol está presente. Entonces, lo que vemos es que las personas más longevas del mundo beben alcohol. Pero beben una cantidad mínima de alcohol al día. Ajá. Es una cosa mínima. Que cuando les proponemos eso muchas veces a nuestros pacientes dicen... Para beber eso, prefiero no beber. Bueno, eso ya no que yo quiera. Pero bueno, tu misión es... Y yo explico lo que hay. Exacto. También en ese sentido, pues bueno, un fin de semana, en vez de que busquemos el efecto del alcohol como relajante, como esta capacidad de depresor primario, obviamente que nos relaja, que eso no es diferente de tomar una pastilla, lo que decimos es, no, si quieres beber alcohol, bébete el fin de semana
búscate el mejor vino, estúdialo y hazlo como si fuera un premio. Es tu premio. No para buscar un efecto como si fuera cualquier otra sustancia que te va a modular tu funcionamiento cerebral. Un poco en ese sentido son nuestras indicaciones. El 80-20 también, Arashibu, que es un dicho japonés, que come un poquito menos de lo que necesitarías hasta quedarte satisfecho. Ajá. Es decir, no te quedes Sí. un poquito menos. Está muy bien. Más o menos vamos por ahí. Y la verdad es que tiene unos efectos espectaculares. Pero bueno, nada, me alegro porque vosotros tenéis también mucha experiencia. Eso es. Yo la verdad que mis pacientes es que sufren mucho de cardiopatía isquémica, de infarto, y tengo mis reservas con el alcohol. En plan, reservas en cuanto a recomendarlo de manera generalizada. Porque creo que si yo doy mensajes de el alcohol te reduce el riesgo de infarto, que puede ser algo muy positivo para mis pacientes, también estoy incitando a sufrir los efectos tóxicos del alcohol para quien no sepa moderarse, con lo cual es siempre una cosa muy individualizada. Nosotros no recomendamos eso. Cuando un paciente dice, ¿y sobre el alcohol? Porque nosotros pasamos horas haciendo cuestionarios a nuestros pacientes para saber sus hábitos de vida y saber dónde podemos efectivamente actuar. Cuando beben y cuando vemos que es algo que está muy arraigado a su forma de vida, a su cultura, es decir, decirle a un español o a un portugués quitarle completamente el alcohol puede tener efectos contraproducentes porque, bueno, podemos tener un efecto de binge a posteriori, ¿no? Entonces, el binge que es de bebedor compulsivo. Exactamente. Te retraes tanto, te controlas tanto que de repente, cuando por cualquier motivo hay ahí una pequeña apertura, bebes más de lo que toca. Entonces nosotros no recomendamos beber, pero si la persona bebe, si es una fuente de placer, que sea de forma moderada el fin de semana, 2 copas y con amigos, y que sea el que estudie el vino. Mira, este es un disfrútalo, en plan disfruta. Eso. Come el vino. Qué bien. Una cosa que no tenía preparada preguntarte, pero lo has mencionado un poco y estoy súper sensibilizado con ese tema, es acerca de los efectos de la contaminación y la polución. ¿Lo habéis estudiado? Bueno, hay un informe que se lleva haciendo desde 2018-19, que es el informe Lancet sobre demencias. ¿Vale? Es decir, Lancet, como sabes, una de las mejores revistas médicas del mundo. Una de las mejores revistas médicas del mundo, lo que han hecho es unir toda la información disponible cada 3-4 años y verificar de toda esta información, de varios experimentos, de varias publicaciones mundiales, verificar cuáles son los factores de riesgo que pueden o no ser cambiados en la conducta humana para protegerlos de una demencia, de una potencial demencia. Primera buena noticia fue que inicialmente ellos hablaban de entre un 35 a un 40% de riesgos evitables. El resto era un poco achacado o responsabilizábamos la genética. En el año siguiente, en 2020, ya hablaban de un 40 a un 45% de riesgo asociado a nuestra conducta. El último informe salió el año pasado, 2024, habla hasta 50% o más, según la zona donde vivas, que tú tienes control sobre la prevención de tus potenciales enfermedades neurodegenerativas. Y ahora sí, a mí me parece poco. Realmente. Exacto. Pero fíjate que la propia ciencia decir esto es fantástico, y demostrarlo. Lo que nos está diciendo es algo que yo defiendo de hace años, que es: no somos
esclavos de nuestros nuestra genes. genética. Es un buen mensaje, porque es que además la gente se ancla a eso. Eso Es es. que Mi madre tenía colesterol, ahora, ya está, no puedo hacer nada. Vete por mi padre. Es que todos mis tíos han tenido hipertensión. Da igual. Ok. Es cierto que puede haber ahí una predisposición, Y si no, ahí la hay, está demostrado. pero tenemos la epigenética, que fue para mí incluso el paso más importante que la genética, que es decir, están los genes, pero los genes no se ponen en marcha solos. Claro. Okay. Hace falta que hagamos algo para que esos genes empiecen, digamos, a hacer proteínas, a decir lo que quieren. Si pueden estar calladitos, depende de tus hábitos. Entonces, en este informe de 2024 han aumentado los factores de riesgo para la demencia, y uno de ellos es la polución. La polución de aire. Fíjate, nosotros aquí vivimos prácticamente en un paraíso. El paraíso a veces pues tiene necesidad de decir, ¿sabéis que vivís en el paraíso? Y entonces la naturaleza a veces nos da unos pequeños sustos para que podamos agradecer que vivimos en el paraíso. Pero hay muchas grandes ciudades, hay muchos países que la polución atmosférica es increíblemente alta. Sí. Grandes ciudades, no hace falta salir del país. Madrid, Barcelona, a veces tienen que cerrar restricciones de entrada de vehículos porque efectivamente la contaminación atmosférica es altísima. Y eso, entre otras cosas, también a la hora de aumentar la predisposición a enfermedades neurodegenerativas, en este caso, como puede ser una demencia, se incluyó este año porque se demostró que efectivamente es así. Algo que nosotros ya intuíamos, ¿no? Sí. Respirar aire que no es de muy buena calidad no tiene que ser bueno. Entonces, este informe Lancet os animo a que lo miréis, porque efectivamente nos da unas claves muy, muy claras de pequeñas cosas que podemos hacer para evitar tener un problema neurodegenerativo, una demencia. A mí me parece un mensaje muy potente porque yo creo que la gente considera que bajar los niveles de contaminación es para que vivan más los osos polares del Ártico, para salvar a las ballenas, pero lo que la gente no sabe es que disminuir los niveles de contaminación te va a beneficiar a ti en tu riesgo de, pues, por ejemplo, sufrir un infarto. Es una cosa que yo no sabía como cardiólogo. Pero hay estudios muy bonitos que nos dicen que después de un pico de contaminación aumentan los infartos en los hospitales. Y bueno, imagínate a la larga cómo deteriora eso pues, la salud de nuestras arterias. Pero es que no, un pico de contaminación puede desestabilizar una placa de adenoma y producirte un infarto. Entonces me interesa mucho saber que eso, o bueno, creo que es muy interesante, un mensaje muy potente, saber que también la contaminación te aumenta el riesgo de, cuando estés mayor, pues sufrir una demencia que te deje como un vegetal. Fíjate lo que acabas de mencionar, eso es acertadísimo. Es el proceso posiblemente por el cual también genera este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Si nosotros tenemos un sistema cardiovascular que funciona en unas condiciones menos buenas, es menos sangre, menos nutrientes que llegan al cerebro. Claro. Tarde o temprano. Y se puede depurar menos, porque luego las sustancias de desecho tienen que bajar por el efectivamente, no es solo llevar, no es solo llevar suministro, es extraer también. Extraer la basura. Y efectivamente el cerebro produce muchas sustancias, por su alta tasa metabólica, muchas sustancias tóxicas. A pesar de esto, he leído sobre ti que has trabajado y has comunicado mucho los beneficios de estar en contacto con la naturaleza para la salud cognitiva. ¿Nos explicas un poco más esto, por qué es así o bueno, qué hay? Aquí es una mezcla de lo que tú crees como científico. Yo trabajo aquí, tenemos un grupo de investigación en el IMIB, en la Universidad de Murcia, en la parte de medicina, liderado por el profesor Ferran, José Luis Ferran. Pero no todo conseguimos explicarlo en un laboratorio. Tenemos que aceptar un poco que al día de hoy la ciencia aún no está tan avanzada como nos permita explicar todo esto
todo lo que nos pasa. Ojalá la ciencia fuese solo estudio científico. Exacto. Es mucho más difícil. Es mucho más. Que es una cosa que la gente no entiende. Exacto. Que se cree que la ciencia es lo que se ha demostrado en un estudio científico. Sí. Pero si somos esclavos de la evidencia, no vamos a poder explicar muchas cosas que realmente están aquí, ¿no? Eso es verdad. Exactamente. Entonces, menos mal, encantado de que pensemos lo mismo. Es y hablo con un conceituado cardiólogo y una persona que se dedica a hacer sus pinitos en la neurociencia. Pero que dos personas de dos campos diferentes pensemos lo mismo, que es muchas veces no conseguimos en el laboratorio encontrar herramientas para medir cosas que nosotros vemos y observamos. Claro. Con respecto a la naturaleza, no nos olvidemos que somos animales, claro, y que venimos de ahí. Entonces hay pues una parte de la psicología que habla de los colores, la cromoterapia, por ejemplo, que es muy importante. El color verde para nosotros tiene unos efectos en nuestro sistema nervioso autónomo. Es decir, de forma automática, sin que nos pensemos mucho, ya que de ahí venimos. Pero por otro lado, todo lo que es el paseo por la naturaleza, yo más que el paseo por la naturaleza es intentar ir por la naturaleza por sitios novedosos. Todo lo que es caminar, intentar encontrar, intentar disfrutar de un sitio nuevo para nosotros, nos va a producir una liberación en el cerebro de dopamina. La dopamina es un marcador de la novedad. Por eso, desgraciadamente, muchas veces estamos tan enganchados en el móvil a la novedad que ni siquiera terminamos de ver un reel, algo que se ha posteado, y estamos todo el rato. Eso es pasando a lo siguiente, tú verás. Esto es la dopamina, pero quizás no funcionando tan bien. Ajá. En contacto con la naturaleza tenemos los efectos de la liberación de la dopamina por la novedad, porque la dopamina lo que va a hacer es decirte qué es lo importante y qué es lo no importante en tu entorno y que te permita sobrevivir y ser pues un individuo que destaca. Entonces, por eso nos enganchamos a ver qué es lo importante y qué es lo no importante. Entonces, estamos todo el rato buscando ese pico de dopamina que viene y estamos enganchados muchas veces en las redes sociales. Después hay un efecto que es mover la cabeza. Cuando vamos en la naturaleza, normalmente vamos mirando al suelo, vamos mirando a la derecha, a la izquierda. Esto hace que activemos los dos hemisferios cerebrales. Al activar los dos hemisferios cerebrales, tenemos en el centro del cerebro, entre los dos hemisferios, una zona de fibras, que sería como la zona del cableado entre los dos hemisferios, que se llama cuerpo calloso. Pues activar este cuerpo calloso de forma intensa hace que tú consigas, por ejemplo, ya en otras áreas de tu vida, tener una conexión entre los dos hemisferios más intensa y consigas utilizar informaciones de diferentes áreas para crear, para pensar, para descubrir, para resolver eso que tienes en la cabeza y que necesita información de varios sitios. Después está la parte del grounding, ¿no? Que es muy interesante, que bueno, parece ser, dicen algunos compañeros tuyos, dedicados más a la radioimagen, que la resonancia magnética, por ejemplo, las pruebas de resonancia magnética, que son prácticamente inocuas, es una técnica muy segura, pues genera aún así de alguna forma unos campos electromagnéticos desajustados en nuestro cuerpo. Dicen ellos que lo que ven es que las personas que después contactan con la naturaleza, esto que vemos en la película de Pretty Woman, bueno, no sé, eres demasiado joven, no sé si has visto a Julia Roberts y a Richard, pues no sé si los has visto en Pretty Woman, de ella quitarle los calcetines de los zapatos y ponerle los... Pues parece ser que esto tiene un efecto, de descarga de estos campos electromagnéticos a la Tierra, que nos relaja de alguna forma. Esto no me parece extraño, no sé cómo demostrarlo, pero no me parece extraño. Lo que sé es que esta mañana estaba cepillando los dientes
con un cepillo eléctrico que no tiene metal, que yo lo pongo en la base y son dos cosas de plástico. Sí. Cuando yo fui al instituto, esto era imposible. Es decir, tiene que haber dos metales en contacto, dos sustancias que sean metálicas y que conduzcan la energía. Y ahora sabemos que no. Ahora no es así. O incluso la inducción, que yo pongo una cacerola con unas determinadas características encima de una placa y la placa no se calienta. Lo que se calienta es la... Algo pasa aquí. Obviamente que saber cómo justificar todo esto cuesta un poco y nos va a llevar años para encontrar los instrumentos científicos que nos ayuden a demostrar esto. Pero lo cierto es que hay. Lo cierto es que hay. En tu área, es decir, que a una distancia que creo que se ha conseguido hasta 9 metros, se consigue sentir el campo electromagnético que produce el principal toroide de nuestro cuerpo, que es el corazón. Sí, está claro. A 9 metros. Sí. Bueno, pero eso está claro. Y si estás en el agua se escucha el latido. Entonces es fantástico. En ese sentido, pues la naturaleza, el contacto con la naturaleza, tiene esta parte que conocemos, tiene esta parte de la cromoterapia, tiene esta parte de los movimientos de la cabeza, pero también tenemos otros efectos que van siendo por ahí comentados que no sabemos exactamente aún demostrarlos al 100%. Sí, bueno, es súper interesante porque es verdad que todo se relaciona. Yo sé de salud cardiovascular, pero es verdad que estar más en contacto con verde, incluso dentro de una ciudad, los indicadores de salud de esos barrios son mejores que los que no tienen tanto verde. Fíjate, es una cosa que me llama siempre mucho la atención. La cromoterapia. Sí. Y obviamente el contacto con la naturaleza. Claro, no es si no empezaríamos a pintar las calles de verde. Sí, no es solo eso. No, es verde de árbol. No, pero me ha gustado mucho lo de recibir muchos inputs. Claro, efectivamente, pues ejercitas el cerebro. Exacto. De cierto modo, mucho más que estar ahí con el móvil para arriba y para abajo. Que exacto. No te ejercita nada. Hay la parte científica y hay la parte que se demostrará dentro de algunos años. Una cosa que estoy súper sensibilizado con la enfermedad crónica es el impacto que tiene el estrés crónico en ella. ¿Qué consejos das como neuropsicólogo para lidiar con el estrés crónico que tanto nos mata? Mira, ahí primer mensaje. El estrés es lo que nos ha permitido y que nos permite sobrevivir. El estrés es algo bueno. Se lee de cómo funciona el sistema nervioso autónomo, las respuestas de estrés. El estrés, entendámoslo que es algo, y nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, que se llama sistema nervioso autónomo, que es una parte que se encarga de todo lo que es automático. ¿Ok? Yo no estoy pensando cómo están los latidos de mi corazón. Yo no estoy pensando si estoy en vasodilatación o vasoconstricción. Yo no estoy pensando cómo está mi digestión. No estoy pensando, la frecuencia de mi respiración. Hay un montón de actividades corporales automáticas, por no decir la mayor parte de ellas. Después hay una parte voluntaria consciente que nosotros podemos interactuar con ella. Entonces, este sistema nervioso autónomo tiene sobre todo dos programas. Llamamos simpático y parasimpático. El programa sería, un conjunto de subprogramas que van a actuar en el cuerpo para, en el caso del simpático, yo estar más activo y en el caso de una situación en que yo tenga que escaparme, que tenga que huir o que tenga que luchar, tener mi cuerpo en máximo rendimiento. El parasimpático, una serie de subprogramas, una serie de comandos que dicen a mi cuerpo, puedes relajar, puedes recuperarte, repara los tejidos, todos los sistemas de reparación, tu sistema inmunitario, etc. Nosotros durante el día estamos todo el rato en simpático, parasimpático, simpático, parasimpático. Imagínate que ahora tu introducción me ha hecho sentir muy bien, me he relajado, estoy en parasimpático. Cuando hemos hablado de esta persona y de los tóxicos, pues me activo todo el rato simpático, parasimpático. Es normal. La respuesta de estrés es más una respuesta que necesita que el simpático se active. Cuando yo me relajo, activo el parasimpático.
vamos a ver un animal. Los animales tienen exactamente estos mismos sistemas, simpático-parasimpático. Pongo muchas veces este ejemplo, la cebra que está comiendo y de repente viene el león. La cebra está comiendo plácidamente en parasimpático. Viene el león detrás y la cebra obviamente se tiene que activar, tiene que poner todos estos comandos en marcha para actividad muscular al máximo, glucosa en los músculos al máximo, los ojos completamente abiertos. ¿Le importa la digestión en ese momento? Paramos la digestión. ¿El sistema inmunitario es importante en ese momento? Tampoco. Entonces el simpático activa todas estas áreas que hace que la cebra consiga huir del león, correr como si no hubiera mañana y escaparse del león. Está en estrés extremo, está con el simpático completamente activado. Pero bueno, el león se cansó, dejó la cebra pues consiguió despistar huir del león y está de nuevo bebiendo agua tranquila. Parasimpático. Baja el simpático y el parasimpático se activa. Y entonces la cebra empieza de nuevo a relajarse, a reequilibrar sus sistemas. La mayor parte de los animales funcionan así. Nosotros somos los únicos animales que estamos en constante simpático. Porque tenemos la capacidad de pensar en cosas que nos pueden ser dañinas. La cebra, cuando está bebiendo agua, no está pensando que viene el león. Desconectó. Pero nosotros vamos a la cama o estamos comiendo y tengo que pagar la tarjeta de crédito, tengo que cambiar los neumáticos al coche y después el colegio de mis hijos que hay que pagarlo y tengo que enviar este email, voy a escribir el siguiente artículo de mi libro y la novia que no nos... Total, es verdad, es así. Entonces el simpático y el ser humano no está preparado para vivir en constante simpático. Eso. Entonces la cuestión no es que el estrés sea malo, es que nosotros hemos desaprendido, tenemos mucha dificultad en efectivamente desconectar. Total. Entonces la clave aquí es encontrar qué es lo que yo consigo. Hay los clichés, ¿no? La meditación, haz yoga. Bueno, efectivamente funciona muy bien, sabemos que funciona, pero lo que yo tengo que encontrar es qué es lo que a mí encaja con mi personalidad, con mi historia, que me ayude a desconectar. A veces puede ser hacer manualidades, sí. ¿No? Parece que a los japoneses era cortar, podar bonsáis, ¿no? A otras personas puede ser ir al gimnasio, sí. A otras personas puede ser pues danzar, bailar. No tenemos todos por qué ir a la meditación o al yoga. Obviamente que sabemos exactamente cómo funciona la meditación en nuestro cerebro y esta generación, esta capacidad de poner el cerebro en ondas alfa y obviamente tener unos resultados muy beneficiosos en el equilibrio del simpático y del parasimpático. Incluso a veces necesitamos ayuda de algunos gadgets o de algunas técnicas, como puede ser un buen masaje. A ver, 40-50 euros se puede hacer un masaje a la semana y puede tener unos efectos espectaculares de desconexión de esta hora a esta hora y media. Ir aquí a algún tipo de spa. Bueno, te digo ir a la playa. Yo soy súper fan de estar con los amigos. Estar con los amigos. Es lo mejor. Con los amigos. Barato, te lo pasas bien, te ríes, te das consejos, tus problemas se relativizan. Tus problemas se relativizan. Sí. No estoy todo el rato pensando en lo que puede pasar. Porque es curioso. Imagínate que, iba a poner un ejemplo, pero mejor no ponerlo porque estamos muy sensibilizados con eso. Pero imagínate que hay algún tipo de catástrofe que pueda pasar aquí. Y pasa. Yo me activo, ¿no? Es normal que me ponga en simpático, es normal que tenga estrés. Pero pensar que puede pasar esa catástrofe tiene tanta potencia como si esa catástrofe pasa en realidad. Sí, correcto. Con una gran diferencia, que si pasa tiene un tiempo controlado, mientras lo otro estoy siempre pensando. Fíjate,
En la clínica, obviamente nos preocupa mucho, creemos que es una de las pandemias que tenemos hoy en las sociedades, los problemas de sueño. Nosotros en SHA hacemos regularmente a nuestros pacientes pruebas de apnea del sueño, a una polisomnografía simplificada. También para que nuestros pacientes no estén llenos de cables, pero tener una información, una buena información. El aparato, este tipo de estudios que hacemos, el 95%, 96%, incluso más, no detecta ningún problema de sueño, ningún problema fisiológico de sueño. Es decir, lo que tienes es un problema psicológico de que vas a la cama con todos estos problemas, con toda la lista, la to-do list, no la lista de las cosas que tengo que hacer a la cama y no consigues dormir. Hay una diferencia brutal, y esto es solo mi experiencia como persona, vamos, pero es increíble cuando he tenido algunas semanas de desconexión, de voy a trabajar un poco menos, descanso muy bien, y luego vuelvo a la carga, ¿no? Entonces tengo mis cosas. Yo necesito claramente desconectar un poco antes de irme a dormir. Si yo me voy, aunque sea, bueno, si te dan una mala noticia, no, estás toda la noche dándole vueltas. Claro. Pero si yo, por ejemplo, tengo que hacer, imagínate, el guión para entrevistarte. La tontería de, cuando me estoy metiendo en la cama, voy a ver el guión de Bruno, a ver si hay algo que puedo añadir. Si yo estoy pensando, duermo mal. O sea, estoy 15 minutos, yo creo que lo he hecho bien, me voy a la cama, duermo mal. Porque esa actividad cerebral previa al descanso, no sé qué mecanismos activa, pero desde luego hace que yo no pueda dormir. Y es una cosa que llevo a rajatabla. Cuando tengo problemas en casa con amigos, con quien sea, si yo me dan una mala noticia antes de irme a dormir, es que ese día no duermo y lo llevo fatal. Así es. Lo llevo fatal. Así es. Entonces, el estrés no es malo, lo que sí es que tenemos que aprender a desconectar. Y ahí, pues, cualquier cosa que nos sirva para... Cualquier cosa sana. Sí, claro. Bueno, cualquier cosa sana. Hay quien se agarra a esto. No, me voy de... Y una cosa que también puede ser un contrasentido. ¿Qué papel juegan las redes sociales y qué relación tienen con el estrés crónico? Bueno, las redes sociales son para mí un arma de doble filo. Ayudan a muchísima gente. Por ejemplo, la labor que tú haces. La labor que tú haces. Nosotros tenemos falta de buenos comunicadores en salud. Entonces, hay mucho conocimiento que debe de ser compartido con el mayor número de personas. Los seres humanos tenemos que ser mínimamente responsables de nuestra salud, por ejemplo. Claro. Ya solo por hablarte en esa parte. Pero, bueno, después también hay esas otras redes sociales que son las mismas, pero esa parte de las redes sociales que te intentan vender una vida idílica, fantástica y que pueden condicionar un poco tus sueños o tus deseos. Obviamente que cuando yo deseo algo que no está en mi misión de vida, pero porque he visto a otro hacerlo o tenerlo, pues esto puede ser un generador de estrés y sobre todo de desmotivación, claro, de tristeza o incluso llegar a una depresión. Es que es paradójico porque dices, las redes sociales sirven para desconectar, pero luego al final generan más estrés, ¿no? Más falta de satisfacción personal por comparación de lo que ayudan. Entonces yo creo que sí que tenemos que ser conscientes de que las redes sociales están ahí, que tenemos que vivir en ellas porque si no te desconectas del mundo, pero tienes que seleccionar muy bien lo que haces y sobre todo hay una cosa que a mí no me gusta, sobre todo en gente joven. Yo no sé si tú tienes contacto, a lo mejor en la clínica no ves tanta gente joven, pero es lo de voy a ponerme a ver reels. Entonces, lo que antes era ver una película, leer o lo que sea, ahora es ver reels. Y me parece una manera muy parca de gastar tu rendimiento cognitivo realmente porque la mayoría de los mensajes son nimios, entretenimiento y muchas veces falsos. Sin duda. No lo sé. Estoy 100% de acuerdo contigo. Aquí, bueno, el smartphone, el teléfono inteligente,
para mí es una de las mayores descubiertas, una de las mayores herramientas para salvarnos, pero también para hacernos adictos en muchas situaciones. Fíjate, vamos a pensar en un bebé. Piensa en un bebé. Los primeros días, primeros meses de vida. ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo conseguimos la atención del bebé? Con sonido, ¿no? Hola, ¿qué tal? Con movimientos. Ay, hola, ¿no? Con colores llamativos, con luz. Y no queremos que el bebé se aburra, entonces utilizamos pues estímulos que van a cambiar. Piensa en el móvil. Ahora. Vamos. Hace lo mismo. Sí, pero en una pantalla es todo falso. Movimiento, colores, sonidos y algo que cambia que es muy efímero, que cambia muy rápido. Es decir, se ha encontrado de alguna forma la fórmula perfecta, por un lado, para comunicar, pero por otro lado también para crear adicción. Claro, para mantener nuestra atención. Exacto. Entonces, es necesario que tengamos un control muy importante si tenemos hijos más pequeños, porque ahí se está formando su personalidad y lo que van a ser como adultos, pero también nosotros, en seleccionar, como decías tú, los contenidos, ni que sea muchas veces poner una barrera del tiempo, intentar encontrar pues algún tipo de filtro, ¿no? Filtro para nosotros temporal. Eso es. Hablando de estimulación cerebral, como tú eres un experto, no quiero dejar de preguntarte acerca de cómo tratáis a vuestros pacientes, porque pues tú eres experto en precisamente neuroestimulación. Y eso cómo entra dentro de la salud o de la psicología, el abordaje psicológico, y qué es lo que tratáis y cómo lo hacéis. Mira, nosotros desde la neuropsicología lo que intentamos es, pues, si por un lado estudiamos la conducta humana, intentamos también utilizar los conocimientos de dónde se ubica determinadas funciones de la conducta humana en el cerebro y hacer una interacción con todo esto. Nosotros utilizamos en SHA Wellness, tanto en España como en México, pues utilizamos estas tecnologías muy novedosas para, por un lado, inducir cambios en la conducta de la persona, pero por otro lado, ayudar también a que estos cambios se hagan de forma más estable y más rápidos. Por decirte algunas de las técnicas que utilizamos. Quizás la niña de mis ojos sea la estimulación eléctrica transcraneal. Imagínate que nosotros hoy sabemos dónde están ubicados en nuestro cerebro diferentes funciones. Entonces yo sé, por ejemplo, que la función motora es como una diadema. La función sensitiva también está muy cerca. Para que yo mueva mi mano de forma voluntaria, pues mi hemisferio, la mano derecha y el hemisferio izquierdo da un orden en un determinado sitio para que la mano se mueva. Pero sé también, por ejemplo, que la mayor parte de mis impulsos visuales son analizados en la corteza occipital. Sé también que parte de la librería, parte de mi memoria podía estar más o menos aquí cerca de la parte de arriba de las orejas, ¿no? Entre los parietales y los temporales. Sé también, que muy cerca de mi oreja está separado a lo mejor por 2-3 centímetros la zona de Wernicke y de Broca, lo que nos hace entender y lo que nos hace hablar y entender el lenguaje. Es decir, tenemos como un mapa del cerebro. Y fíjate que en la zona frontal están, digamos, las actividades que más nos diferencian de los otros animales. Hay aquí una zona muy específica, la corteza dorsolateral prefrontal izquierda, que está muy relacionada con el estado de ánimo, con la ansiedad, con el estrés, pero también con la atención y con la memoria. Hoy tenemos estas regiones y tenemos también cómo se conectan estas regiones entre ellas. Es muy importante, por un lado, el país, la región, pero también con quién tiene conexiones este país. Es decir, estas regiones con quién están conectadas. Con esto, lo que nosotros utilizamos es, imagínate una gorra con una serie de agujeritos
Sí, si tenemos quieres, aquí. si podemos Pues se la puedes enseñar retirar, una. me ha Fíjate, he encantado. traído una para que vieras. Una gorra sencilla, parece una gorra de Sí, natación. no es para meterse a la piscina, ¿no? Entonces, si te fijas, cada uno de estos agujeros pues representa estas áreas. Ajá, Esto ya viene de la electroencefalografía, esto Ajá. ya tiene muchos años. Entonces nosotros introducimos unos electrodos, ponemos unos electrodos en donde queremos modular el cerebro y administramos una corriente muy ligera, una corriente. Bueno, normalmente la batería es una batería de 9 voltios, de esas Vale. que muchas veces utilizamos en los mandos o algo así, Sí. y estimulamos estas zonas del cerebro. Digamos que va a recibir impulsos eléctricos. Exactamente. Vale. No tiene nada que ver con Eso el eso me hace Bioshock. me hace el fisio, pero en los músculos. Exactamente. Es muy parecido con eso, exactamente eso. Es muy parecido con eso, pero en este caso, en el cerebro, estamos hablando de, no tiene nada que ver con el electroshock ni la terapia electroconvulsiva, y modulamos el funcionamiento del cerebro. Ujú. Estas técnicas, por ejemplo, en situaciones de depresión son fantásticas. Es increíble sin utilizar un medicamento con sus efectos secundarios, evitando todos sus efectos secundarios de un medicamento, cómo conseguimos mejorar el estado de ánimo de una persona. Ujú. Utilizando exactamente este conocimiento, esta estimulación, y obviamente durante el proceso de estimulación estamos teniendo Terapia. teniendo una interacción terapéutica. Decirte esto, quizás para el estrés, para la ansiedad, para la depresión número 1, pero situaciones también, y empiezo diciendo, no curamos, no se trata de curar, pero tenemos unos resultados espectaculares, por ejemplo, en Parkinson. Ajá. Porque claro, cuando hay un Parkinson más con características más motoras, si yo estimulo la zona motora, parte de esos efectos motores se reducen. Pero entiendo que eso no hace nada si no hay terapia. Correcto. No, porque- El efecto es mucho menor. Claro. El efecto es mucho menor. Lo que funciona verdaderamente es cuando combinamos la estimulación con terapia, Ujú. con una aproximación. Bueno, es súper interesante. Esto es una. Hay otra que bueno, que hemos empezado en agosto ya la hacíamos, que es la fotobiomodulación, que tu fisio también la utiliza, que es Sí. utilizar luces, Sí. utilizar láser o luces cercanas al infrarrojo para estimular tejidos. Eso ya sabíamos desde hace años, para cicatrizar, Sí. para antes de hacer el masaje, para relajar el músculo. Pues hace como 10, 15 años la NASA descubrió que había un tipo de onda visual, los 810 nanómetros más o menos, que eran capaces de penetrar los tejidos y llegar hasta 4, 5, 6 centímetros dentro del cuerpo. Hemos empezado a utilizar eso también en el cerebro. Y el último avance que tenemos es utilizar la fotobiomodulación, es decir, esta utilización de la luz, de los láseres, de la luz cercana al infrarrojo, con campos electromagnéticos, pero no solamente en el cerebro, intestino, nervio vago y carótidas. ¿Y por qué el intestino? 90% de la serotonina que se produce en nuestro cuerpo y que es mayoritariamente utilizada por el cerebro, se produce en el intestino. Y se puede estimular. Y se puede estimular Por ejemplo, lo que comemos está produciendo una permeabilidad intestinal increíble. De ahí que tenemos más rinitis, más alergias, más intolerancias, porque efectivamente, es decir, estamos destruyendo lo que es la permeabilidad intestinal. Imaginaros que el intestino es la superficie del cuerpo con mayor contacto con el exterior. Y muchas veces los tóxicos que ingerimos con la alimentación hacen que pues, estas velocidades intestinales, esta barrera, se vaya perdiendo. Entonces, pueden entrar más tóxicos, más bacterias, más virus y pues Sí. no es por casualidad que el 80% de nuestro sistema inmunitario está justo debajo del intestino, está justo localizado en el intestino. Súper interesante. Entonces, en la fotobiomodulación estamos teniendo unos resultados espectaculares porque además manipulamos, la luz no está siempre encendida.
manipulamos las frecuencias e inducimos en nuestras propias ondas cerebrales un cambio según lo que nosotros creemos que es mejor para esa persona. Entonces es muy común, por ejemplo, después de una sesión la persona estar dormida profundamente en cuestión de 5 o 10 minutos. Bueno, si libera serotonina, que es precursor del triptófano. Exactamente, ese 5-HTP. Exactamente, eso es. ¿Ves cómo está todo relacionado? Sí. Entonces el eje intestinal. Mira, la enfermedad de Parkinson, el Hospital John Hopkins tiene una parte de investigación hace años, consiguió demostrar que potencialmente, no en todos, pero en una parte de las personas que padecen la enfermedad de Parkinson, podían estar originadas en el intestino, tóxicos que se suben, que pasan esta barrera intestinal y que se suben por el nervio vago. El nervio vago es uno de los nervios que sale de nuestro cerebro, el más importante a la hora de inervar todo lo que es tórax y abdomen. Y esos tóxicos van subiendo por el nervio vago y llegan a la base del cerebro. Y ahí producen esta muerte de las neuronas dopaminérgicas. Es decir, todo está conectado, el intestino es muy importante. Tenemos que darle mucha importancia a nuestro intestino, a nuestra salud digestiva y a lo que comemos. Me encanta el tema. Una cosa vinculada también mucho con la neuropsicología, con la prevención de enfermedades, es lo que se ha llamado la neuroplasticidad. Que durante mucho tiempo creíamos que el cerebro era así, las neuronas eran así y no se podía, pues regenerar, ¿no? Creo que hoy, yo toco de oído y por eso te pregunto, mi pregunta es, creo que es mucho más importante de lo que creíamos y que podemos mejorarla con técnicas, terapias o hábitos. ¿Cuál es tu opinión como neuropsicólogo? Estás en lo cierto, no tocas de oído, sabes lo que estás diciendo. Neurogénesis y neuroplasticidad. La neuroplasticidad ya sabíamos que existía. La neuroplasticidad, pensemos que es la capacidad de una neurona interactuar con otras neuronas según se necesite. Es decir, si yo estoy aprendiendo algo nuevo, lo que va a hacer una neurona para pasar de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo es establecer una nueva conexión con otra neurona o fortalecer una conexión que ya existe. Fenómenos de potenciación a largo plazo, por ejemplo, etc. Entonces, esto sabemos que es la base del aprendizaje. La base del aprendizaje es la neuroplasticidad, la capacidad que yo tengo de interactuar con otras neuronas y pues aprender nuevas conductas. Lo que no sabíamos también es el fenómeno de la neurogénesis. Efectivamente pensábamos que nacíamos con una cantidad de neuronas y según van pasando los años las vamos perdiendo y hasta ahí no hay forma de criar nuevas neuronas, digamos así. Es cierto que las neuronas carecen de centríolos. Centríolos es un órgano necesario para la reproducción celular. Es decir, las neuronas no se pueden reproducir. Eso es lo que sabemos al día de hoy. A lo mejor dentro de 2 o 3 años, Bruno ha dicho en 2025 y eso, pero al día de hoy las neuronas no tienen centríolos, no son capaces de dividirse. Pero sí que es cierto que por cada neurona en el cerebro tenemos aproximadamente 10 células gliales. Las neuronas son como bebés y tienen como 10 empleados cuidándolas, que son las células gliales. Estas células gliales, hay unas células gliales específicas que son capaces de... Jesús. Perdón, disculpa. Que son capaces de transformarse en neuronas. Entonces, en determinadas situaciones de estimulación, una célula glial puede transformarse en una neurona. Esto fue en parte descubierto por un equipo español que trabajaba en el Centro Príncipe Felipe en Valencia, que está ahora conectado con la Universidad de Valencia. Es uno de los grandes hallazgos de la neurociencia de los últimos 20 años, 20 y tantos años. Esta capacidad de que es cierto que tengo una cantidad de neuronas, pero en situaciones específicas puedo aumentar el número de neuronas
si consigo estimular esos procesos que hacen que se transforman células gliales en células neuronales. Obviamente que esto está conectado con la estimulación del cerebro. ¿Cómo puedo estimular el cerebro? Haciendo desafíos, desafiándolo. Cuando yo intento... Y ver Reels no es un desafío, ¿no? No somos contra los Reels. No, que va, si yo me dedico un poco a ello. Pero creo que tenemos que dar este mensaje, claro, creo que tenemos que dar este mensaje de que a lo mejor pasamos mucho tiempo al móvil. Exacto, sin duda. Estoy 100%. Estimular el cerebro. Eso es. ¿No? ¿Y cómo lo hacemos eso? La estimulación del cerebro puede ser tan sencilla como aprender a bailar, como aprender un deporte nuevo, un idioma nuevo. Cualquier cosa que desafíe el cerebro potencialmente está incitando a la neuroplasticidad y potencialmente incitando a la neurogénesis. Me parece un buen mensaje, hay que desafiar el cerebro. Desafiar. Puede ser cosas tan sencillas como si siempre me he visto de una determinada forma, si siempre dejo la ropa preparada la noche anterior, pues no lo voy a hacer. Vale. Si siempre cepillo los dientes con la mano derecha, lo voy a hacer con la mano izquierda. Cosas tan sencillas como esta. A veces vamos en el coche y voy a empezar a memorizar matrículas. Yo qué sé. Que sea. Desafíos sencillos. Vale. Teléfonos, lo que sea. A veces en la clínica los pacientes se llevaban esto tan en serio que había pacientes que iban caminando al revés. Sí, bueno, Después de una sesión para estimular el cerebro. Entonces, si yo empiezo poniéndome la camisa y después los pantalones, al revés, pues voy a poner primero los pantalones y después la camisa. Bueno, siempre que se pueda. Pero todo lo que sea un desafío al cerebro sirve. Por eso, bailar, aprender un idioma, aprender a cocinar algo nuevo. Vale. Todo lo que sea un desafío. Vale. Un arte marcial. Sí, fíjate que es un mensaje curioso, pero bueno, me lo quedo y creo que lo voy a poner en práctica porque me gusta mucho todo esto. Pero que va un poco en contra de esto que está tan de moda ahora de la rutina y el trabajo constante es lo que te lleva a ser mejor. Pero fíjate que a lo mejor para nuestro cerebro también está muy bien eso, los estímulos nuevos, descubrir cosas nuevas. Y va muy en la línea de algo que yo siempre he sospechado y que aún no he tenido tiempo para estudiar, pero algún día estudiaré y si puedo escribiré sobre ello. Que yo creo que una de las cosas que nos definen como seres humanos es que le queremos dar sentido a las cosas. Y eso viene de descubrir cosas nuevas e intentar entender cómo funciona. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Cuanto más información tenemos, incluso más creativos somos. Sí. Es cierto, a veces mezclamos lo que son los consejos para que tú logres lo que quieres lograr como emprendedor. Eso es, ¿no? ¿Okay? Está muy en moda. Okay. Pero otra cosa es cómo cuidarte. Yo creo que no son incompatibles. Efectivamente, parece ser que para ser un buen emprendedor pues necesitas una constancia, necesitas esa capacidad también, el balance entre los epicúreos y los estoicos, entre saber sufrir. Entonces, pero por otro lado, solo cuando vas a otros sitios, solo cuando ves otras culturas, solo cuando ves otras realidades, tienes la capacidad de crear algo verdaderamente disruptivo y que pueda ayudar a otros seres humanos. Entonces, está ahí, yo creo que es sí, un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre las dos. Obviamente que después... Que nos creemos que hay supermanes que lo hacen todo perfecto y probablemente el hombre que más vive es el que ha tenido un equilibrio y ha hecho un poco de todo, ¿no? Sin duda. Eso es. ¿Crees que el campo en el que tú trabajas tiene mucho potencial? ¿Animarías a la gente a que se dedicara a ello? Por supuesto, sin duda. Sí. Sin duda. El área de la neuropsicología, bueno, es mucho más amplia de lo que te he podido comentar hasta ahora. Imagínate que está la neuropsicología clínica, que lo que intenta incluso es ayudar a las personas que de alguna forma hayan tenido algún tipo de daño cerebral adquirido. Un ictus, un accidente de coche o de moto, un accidente de trabajo, y que se haya perdido una función por una lesión en el cerebro. Entonces, la neuropsicología también, eso quizás sea uno de los principales, de las principales áreas de la actuación de la neuropsicología, sea esa, intentar de alguna forma ver qué estrategias podemos utilizar para recuperar esa función.
Después, con todos los modelos de inteligencia artificial que estamos trabajando actualmente, este campo va a seguir creciendo de forma exponencial. Va a seguir creciendo de forma exponencial, ya que, lejos de tenerle miedo a la inteligencia artificial, yo creo que es una herramienta muy útil, que nos puede ser muy útil, y no es capaz de, mi humilde opinión, no es capaz de sustituir al ser humano en una relación terapéutica como la que tú haces, sí, o como la que yo hago. Para mí siempre tendrá que existir una persona que necesita ayuda y una persona que quiere ayudar. Entonces, en el caso de la neuropsicología, es cierto que las modernas técnicas de neuroimagen están siendo capaces de enseñarnos, de mostrarnos en profundidad cómo funciona el cerebro, cómo se mueve la información dentro del cerebro. Y eso, claro, eso nos anima a intentar encontrar nuevas formas de ayudar a estas personas que han perdido determinadas funciones o por un accidente cerebrovascular, o por un accidente de coche o de moto o de lo que sea. Incluso también a través de una enfermedad neurodegenerativa. Entonces es un área muy bonita, es un área que yo creo que a veces recordamos lo que hemos aprendido en secundaria y cuando empezábamos la universidad, ¿no? La pirámide de necesidades de Sí, Maslow, básica, ¿no? ¿eh? De básica. Sí. Yo creo que cada vez estamos llegando más arriba. Sí. Cada vez estamos llegando más arriba. Y en el caso del bienestar humano, estamos yendo al cerebro. Estamos yendo al cerebro porque efectivamente hemos logrado un bienestar, una cantidad de conocimientos en el resto del cuerpo increíble, que nos permite hablar claramente que en muy pocos años, 120 años, va a ser fácil lograr vivir, ¿no? El límite de Eyflick, por cierto, Sí, Eyflick, sí. que falleció en agosto. Eyflick, el que nos decía que las células eran capaces de reproducirse una cantidad de veces. Hasta entonces pensábamos que era el corazón, que tenía como un contador que era capaz de latir una cantidad de veces, hasta que Eyflick un poco ha dicho que son las células que tienen esta capacidad de replicabilidad. Entonces la neuropsicología es un campo increíble que animo obviamente a que cada vez más alumnos, cada vez más estudiantes lo sigan. No se van a quedar sin pacientes / clientes. No. Es el presente y el futuro. Pues la verdad que por último me gustaría preguntarte una cosa, y es que si tú tuvieras que dar un consejo a nuestros oyentes o las personas que nos están viendo y escuchando, como neuropsicólogo, ¿qué les dirías o qué les recomendarías? Mira, es algo muy personal, pero basado también en estudios científicos. Hay un estudio que se está realizando en Barcelona, auspiciado por profesores de Harvard Medical School, por ejemplo, del profesor Pascual León, que habla que uno de los factores más importantes para vivir bien y vivir mucho es nuestra misión de vida. Por favor, encontrad cuál es vuestra misión de vida, qué es lo que verdaderamente vale la pena para vosotros hacer, y tener una meta. Si tenemos una meta, el cuerpo nos responde. El cuerpo va a estar ahí, va a hacer que logremos esa meta. Esta meta puede ser ver a un nieto entrar en la universidad, ver a un nieto casarse, ver a un hijo, cualquier cosa, puede ser material. Comprar mi casa, ser capaz de comprar mi casa, ser capaz de juntar determinada cantidad de dinero, ser capaz, o puede ser mucho más altruístico, puede ser ayudar a niños en África, acabar con la pobreza en un determinado sitio. Lo importante es tener una misión positiva. Esto hace que todo nuestro cuerpo tenga algo que hacer para algo. Cuando no tenemos este tipo de misiones, parece que los sistemas empiezan todos a decaer. Entonces,
por favor, seguid vuestra misión. Vale la pena parar, ni que sea un día, un mes, el tiempo que sea, pensar qué es lo que yo quiero hacer, cuál es mi misión. Toda la vida para encontrar lo que necesitas, pero si no lo encuentras, Efectivamente. Hablábamos de eso al principio en voz off, ¿no? Cuál era la tuya y me estabas diciendo que es muy bonita, es muy noble. Eso es la principal. Me hace sentirme bien. Si es que luego por mí también, o sea... mi misión es ayudar a los demás, pero porque yo me siento bien así. Exactamente. Entonces, hagamos verdaderamente lo que nos dice nuestra misión, encontrémosla. No necesita ser una super misión, pero una misión que haga que todos los días valga la pena levantarme por la mañana. Qué bueno, me ha encantado esta reflexión final. Pues Bruno, todo un descubrimiento para mí, porque hablas muy bien, creo que explicas muy bien cosas de neurofisiología, tiene mucho sentido y creo que has dado mensajes que son muy, muy valiosos. Estoy seguro que los que nos están viendo y escuchando lo van a apreciar mucho. Me lo has facilitado mucho, el mérito es tuyo. No, pero hablas muy bien. Felicitarte una vez más por la labor que haces. Es muy difícil encontrar un buen comunicador en medicina, en tu área. Te felicito y seguramente que vamos a hacer cosas juntos. Estoy totalmente convencido de aquí me tiras. Pero bueno, yo te tengo que felicitar a ti por haber venido, que ha sido todo un placer y nos vemos pronto. Gracias, un placer.